Bueno, ahora vamos a ver un nuevo esquema de resolución de colisiones llamado hashing perfecto. ¿Cuál es la idea acá? No hay que resolver colisiones si no hay colisiones. Ok, bueno, todo lo que venimos resolviendo desde todas las clases de hashing o los videos, como fuera, es que con hashing hay colisiones y ese es el gran problema. ¿Cómo es que ahora de repente puedes sacarlos así como así? Bueno, no, a ver. Vamos a ir de a pasos. Supongamos que yo ya sé cuántas claves voy a guardar. ¿Sí? Yo ya sé cuántas. Una opción sería, me guardo una tabla gigantesca. ¿Sí? Si yo tengo una tabla de n cuadrado elementos, la probabilidad de colisión es 1 sobre n, que es realmente muy baja. ¿Sí? Realmente es bastante baja la colisión. La probabilidad de colisión. Podemos hasta considerarla cero. El problema es que si n es muy grande, esta tabla es gigantesca. ¿Sí? Pénsenlo con 1000 elementos nada más, y esto es gigantesco. Ok, bueno, pero esta idea nos puede llegar a servir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos lo que se llama el esquema FKS, que construye a partir del caso anterior. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a tener una tabla de tamaño K, idealmente primo, similar, pongámosle el siguiente primo a n. N es nuestra cantidad de claves. Ok, o podríamos decir directamente n, pero dejémoslo en el siguiente. En cada posición vamos a guardar la cantidad de claves que caen. O sea, yo voy a tener una función de hashing que me va a hashear directamente a una posición. Obviamente pueden y van a haber colisiones, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es guardar cuántas claves hay ahí. Voy a tener una subtabla, ¿sí? Un puntero, una otra tablita, de tamaño esa cantidad al cuadrado, ¿sí? Lo mismo que habíamos dicho antes, pero, o un primo cercano, como fuere. Eh, Pongámosle el siguiente primo. Pero si no, podemos trabajar directamente con el n sub i cuadrado. Que acá de vuelta decimos, ok, entonces ahora la probabilidad de colisiones es bajísima, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es guardar una segunda función de hashing ahora. Esa segunda función de hashing, Alan, construyendo este hash con este esquema FKS, va a necesitar tener varias funciones de hashing guardadas. ¿Sí? Pongámosle, no sé, 4, 5, 6, como fuere, ¿sí? O más. Em, entonces, ¿cuál es la idea? Eh, lo que va a hacer es, va a fijarse de tener alguna función de hashing que no le genere ninguna colisión dado este n cuadrado. La verdad que es muy probablemente ya la primera no le genere colisiones, pero podría llegar a pasar. Entonces necesita tener más. Pongámosle 3, 4 funciones de hashing, una cantidad así. Entonces, lo único que tenemos que hacer es para cada elemento que hasheamos, lo buscamos en, en la primera tabla, ahí usamos la siguiente función de hashing para hashear en la subtabla. Y listo. Esto utiliza aproximadamente un espacio 2n, o sea, ODN. Antes también usábamos 2n, pero un ODN. Pero esto es un ODN bastante bueno, ¿sí? Dentro de todo, o sea, está bien, estamos usando tal vez un poco más de espacio que en otros esquemas, por ejemplo en QQ hashing, pero nos asegura de esto de que no hay colisiones, no hay loops, no hay cosas raras, ni reubicar, ni redimensionar, ni cosas por el estilo, ¿sí? E incluso este es el peor escenario 2N, ¿sí? Está demostrado que este es el peor escenario. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si no, en vez de tener ya las claves sabidas de antemano, en realidad yo sé cuántas son, pero no sé cuáles, porque tal vez me dijeron cuáles son y listo, ya está, me generó todo este esquema, listo. Vamos a ver que tenemos una mejor forma de hacer cuando ya sabemos cuáles son. Ok, no sé cuáles son, pero yo sé cuántas. Entonces, a medida que voy guardando los elementos, me puedo ir generando mis... O sea, no es un problema ir regenerando los tamaños de las subtablitas, porque consideramos que las colisiones van a ser poco usuales en la primera tabla. Entonces, esto no debería ser un problema. Redefinir, obviamente, la resolución de colisiones ahí o sea, cuando estoy aguardando un elemento y voy a guardar en la subtabla, eh, va a demorar un poco más, ¿sí? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa ahora si yo quiero agrandar esto? Bueno, es de vuelta, no es una redimensión mucho más grande
que lo que hacíamos, por ejemplo, con el hash abierto o cerrado. La verdad que no nos va a llevar una complicación más allá de eso. Además de que tenemos que regenerar el esquema, ¿sí? Ok, bueno. Hasta acá con esta idea, pero esto tiene como unas limitaciones, evidentemente, porque uno dice, bueno, pero acá estás resolviendo colisiones. No, no, no del todo, ¿sí? Vamos a la siguiente, que se llama Hash and Displace. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? No queremos usar ni un espacio de más, ¿sí? Y además, definitivamente, no quiero andar resolviendo colisiones de nada. No quiero que se... ¿Qué pasa? Yo necesito saber, para este esquema necesito saber exactamente cuáles son las claves que voy a eventualmente usar o cuál es todo mi dominio. Sí, si yo ya sé cuál es todo mi dominio, esto es excelente, porque voy a hacer todo perfectamente no de uno. Obviamente la construcción va a demorar un poquito más, pero no va a ser grave. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primer paso, vamos a armarnos un hash abierto con nuestras claves, ¿sí? No es que tenemos que ir y usar el TDA hash abierto, nada por el estilo. No, incluso tenemos que estar del lado de Alan necesariamente. De Alan de esta estructura también. No, simplemente es el concepto de un hash abierto. Yo tengo un arreglo de listas y ya está, ¿sí? Entonces, yo ahora necesito tener una familia de funciones de hashing, algunas, ¿sí? Pongámosle, no sé, 5 funciones de hashing, por decir un número. Es completamente arbitrario lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hasheamos, o sea, guardamos todos nuestros elementos en nuestra lista, en nuestro arreglo de listas. Y ahora dejamos ordenadas las listas de mayor a menor por cantidad de sinónimos, ¿sí? No es que ordenamos cada lista, sino me quedo primero con la lista que tuvo más colisiones, después la segunda, después la tercera, ¿sí? En caso de equivalencias no nos importa cuál. Y después tenemos un mapa de bits o un arreglo de booleanos, todo inicialmente inicializado en 0 o en false, como sea, que simplemente es auxiliar. Nos va a servir en el siguiente paso. Que yo no lo voy a hacer, pero porque visualmente no va a ser necesario. Entonces, ya teniendo todo lo demás, vamos a la primera lista con más sinónimos, ¿sí? Aplicamos una función de hashing, no la misma que antes, sino una nueva función de hashing, o sea, la segunda. Y si esa función de hashing nos manda todos los elementos a diferentes posiciones y además esas posiciones no están ocupadas, o sea, no hay colisión dentro de la misma función de hashing, y además esas posiciones no están ocupadas, marcamos esas posiciones como las nuevas posiciones como ocupadas dentro del mapa de bits y guardamos en esos lugares. Si no, probamos con la siguiente función de hashing y así sucesivamente, ¿sí? Ahora bien, uno diría, che, pero acá tenés un problema, ¿qué pasa si se te acaban las funciones hashing? Eso no debería pasar. De vuelta, partimos de un hash abierto de tamaño n, ¿sí? Si la función inicial distribuía parejo, en promedio todas las listas tendrían tamaño 1. Entonces no habría... Esto lo vamos a aplicar, todo esto lo aplicamos solamente a aquellas listas que tienen por lo menos 2 sinónimos. Si no, todo el paso 1 no lo aplicamos, ¿sí? Entonces, las listas que tengan 2, 3 elementos van a ser las menos, ¿sí? Entonces, es poco probable que si tenemos, por poner un décimo de los elementos que generaron colisiones, que después eso caiga en que no se nos acaben las funciones de hashing. Pero bueno, la probabilidad existe, pero podemos considerarla que es 0. Ahora, los elementos que quedaron sin sinónimos los ubicamos linealmente. O sea, en los lugares que hayan quedado vacíos, yo voy el primero, el segundo, el tercero, así. Los voy ubicando en posiciones libres, forma lineal. Ahora bien, eso en la nueva tabla, en la tabla final, ¿sí? No en la tabla que existía antes de hash abierto y lo que fuera. No, eso era auxiliar, para tener un arreglo de listas. Entonces, en cada posición de nuestra tabla final, lo que hacemos, además de guardar los elementos, como vengo diciendo, es guardamos qué función de hashing se terminó utilizando para los elementos que iban ahí. Y si ese elemento se ubicó sobre los espacios libres, o sea, no hubo colisiones, su posición final directamente lo ponemos como un valor negativo. Ahora, vayamos al ejemplo directamente y se va a quedar un poco más claro. Entonces, supongamos que yo voy y meto en mi lista de todo indexo por la primera función de hashing. En mi lista en mi arreglo de listas. Lo que voy a hacer es
después ordeno por cantidad de colisiones. Yo acá me olvido la parte de tener un arreglo de listas, lo dejo acá ordenado directamente. ¿Sí? Ok. Obviamente este es un caso, supongamos que la función de hashing, la primera, es malísima y tira un montón de... no distribuye uniformemente. ¿Sí? Estoy tratando de poner un caso donde se vea bien qué es todo, pero no debería pasar esto de que haya... Lo más probable es que deberían haber menos colisiones todavía. Pero bueno, supongamos que esto es un escenario que podría pasar. Vamos a ir primero, acá vemos, estos tres comparten, o sea, colisionaron y después estos dos de acá. ¿Sí? Dato, Cami y Ceci tienen la misma función de hashing número 1. Yo estoy iniciando en 1, debería haber iniciado en 0 por una cuestión de que así se inician las cosas en informática, pero bueno, ya tengo el ejemplo así que lo dejamos. Y luego Jorge quedó solo, no le vamos a aplicar este paso de resolver estas cosas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ubicar cómo aplicamos la segunda función de hashing a dato, Cami y Ceci. Como no colisionan entre ellos y obviamente no hay nada ocupado de antes, directamente los guardo. Y aparte me guardo en la posición, este 3 que está acá. O sea, ¿por qué en la posición 3 estoy guardando? Porque es este 3. ¿Sí? Como después tengo que saber, bueno, qué función de hashing voy a usar. Entonces, y estoy usando la función de hashing número 2. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a ubicar a Nacho y Has. ¿Qué problema tenemos? Ok, la función de hashing da valores diferentes para ellos, pero Has colisiona con Ceci. No me importa con quién es. E incluso yo acá usaría mi arreglo de booleanos, pongámosle, o mapa de bits, donde directamente lo que veo es que en esta posición está ocupada. Yo acá no lo dibujo porque no lo necesito, visualmente se entiende. Entonces lo que necesitamos es usar la tercera función de hashing, perdón. La tercera función de hashing, que como ahora ya no colisiona con nada, ¿sí? Digamos acá en la posición, perdón, en la posición 3 no hay nada y en la posición, perdón, estoy acá agarré a Jorge, era Nacho, ¿sí? Y en la posición 0 no hay nada, entonces los podemos ubicar, ¿sí? No hay ningún problema con que acá haya un 2 porque este 2 es auxiliar a otra cosa, no tiene nada que ver con la clave que guardo acá. Y entonces acá también guardo el 3 porque voy a usar la función de hashing número 3 y eso lo pongo en la posición 4. Acto seguido busco donde tengo que guardar a Jorge, que va a ser acá, ¿sí? Porque busco linealmente. Si hubiesen más cosas más que estén libres, simplemente los ubico y ya está. Entonces guardo a Jorge y acá pongo como posición la -1 porque lo puse en la posición 1. Entonces acá busco, directamente lo pongo en la posición que le correspondía originalmente a Jorge. Entonces si yo ahora, por ejemplo, busco a Cami, aplico la primera función de hashing, la original, 3. Voy acá. Digo, para los que iban en la posición 3, le corresponde ahora usar la función de hashing número 2. Ok, entonces aplico para Cami, me da la posición 2. Y acá la encuentro. Si ahora busco a Jorge, me dice la posición de hashing que le corresponde es la 5. 5, acá hay un negativo. Entonces directamente voy a la posición en positivo 1. Y ya está, sin segunda función de hashing. Entonces, como consecuencias, las búsquedas son obviamente O de 1 porque a lo sumo aplico dos funciones hashing y la gran mayoría de las veces voy a usar una sola. ¿Sí? Estamos usando el espacio justo y necesario, no más que eso. En contrapartida necesito saber cuáles son las claves, necesariamente de antemano. Es una precondición un toque fuerte, ¿no? Pero bueno, en algunas aplicaciones tiene mucho sentido. Y el tema es que necesitamos varias funciones de hashing. No, con solamente dos no vamos a hacer gran cosa. Necesitamos mínimamente 3, 4. Yo me mandaría 5. Es muy poco probable que haya más colisiones, pero pongámosle 4 funciones de hashing necesitamos por lo menos, para estar seguros de esto. Una solución a esto último, ¿sí? De tener varias funciones de hashing, es usar un algoritmo basado en grafos, que es es uno de los últimos temas de la materia, ¿sí? Viendo algunas cosas de grafos, ya podemos, con solamente dos funciones de hashing, podemos resolver este problema, sí, sabiendo cuáles son las claves de antemano. Voy a dejar un video para que se vea, pero depende de haber visto antes
todo lo que tenga que ver con grafos. Eso va a ser un video opcional, seguramente no se dé en clase o tal vez se dé al final del cuatrimestre como una aplicación extra.